El despacho del abogado olía a cuero viejo y promesas incumplidas. Me quedé allí sentado, mirando los papeles que el abogado de la herencia de mi madre me acababa de entregar. Y no podía creer lo que leía. Mi hermano Carlos había convencido a nuestra madre de 85 años, en los últimos meses de su vida, cuando la demencia le robaba la memoria, de cambiar su testamento y entregárselo todo. El rancho familiar en el condado de Sonoma, 200 acres que mi padre compró en 1965 con el dinero ganado durante 30 años trabajando en los viñedos. La casa donde crecí, la tierra donde aprendí a trabajar con mis manos, el lugar donde 4 generaciones de nuestra familia habían construido algo real. Todo para Carlos, mi hermano menor, que no había visitado a nuestra madre más de 2 veces al año durante la última década. El mismo hermano que había fracasado en todos los negocios que había iniciado y que ahora estaba sentado frente a mí en el despacho del abogado con una sonrisa en el rostro que quería borrar con el puño. Pero no lo hice. Lo miré durante 10 largos segundos. Luego miré al abogado y dije 3 palabras que cambiarían todo. Acepto esto antes de contarles cómo terminó esta historia. Y créanme, terminó de una manera que nadie vio venir. Si quieren escuchar más historias de hombres que tuvieron que defender a sus familias cuando su propia sangre se volvió contra ellos, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Lo que voy a compartir podría evitarles cometer un terrible error si alguna vez se enfrentan a algo así con su propia familia. Estas situaciones son más comunes de lo que creen. Y he aprendido lecciones difíciles que quiero compartir. Y escriban en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido que lidiar con un familiar que intentó robarles lo que legítimamente les pertenecía a ustedes o a sus padres? Un hermano que se aprovechó de un padre anciano. ¿Qué hicieron al respecto? Leeré todos los comentarios después de que sepan lo que hice. Y tal vez podamos ayudarnos mutuamente a superar estas dolorosas situaciones familiares. Además, díganme qué hora es donde están ahora mismo. Tengo curiosidad por saber de dónde son todos los que ven esto, ya sea que estén en California como yo, en algún otro lugar de Estados Unidos o en Latinoamérica. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo este lío. Porque para entender por qué hice lo que hice, necesitas saber quiénes éramos antes de que todo se derrumbara. Me llamo Miguel Reyes. Tengo 62 años. He vivido toda mi vida en el norte de California, en el condado de Sonoma, a 1 hora al norte de San Francisco. Mi padre, Rafael Reyes, llegó a este país desde Jalisco, México, en 1958, con solo 19 años. Tenía $8 en el bolsillo y no hablaba ni una palabra de inglés. Trabajaba en los viñedos, recogiendo uvas durante la cosecha, podando vides en invierno y haciendo cualquier trabajo necesario. Mi madre, Elena, llegó del mismo pueblo de Jalisco 3 años después. Se casaron en 1962 en una pequeña iglesia de Napa, con unas 20 personas allí, la mayoría de ellos otros trabajadores de los viñedos. Nací en 1962, 9 meses después de su boda. Carlos llegó en 1966. Crecimos en una casa de 2 habitaciones que mi padre alquiló a uno de los dueños de los viñedos. Un lugar pequeño que probablemente no tenía más de 800 pies cuadrados. Carlos y yo compartimos habitación hasta que cumplí 16 años. Solo teníamos un baño. Mi madre cocinaba en una estufa más vieja que ella, pero teníamos todo lo necesario. Teníamos comida en la mesa. Teníamos ropa, aunque fuera usada o de la caja de donaciones de la iglesia. Y teníamos padres que trabajaron hasta el cansancio
para darnos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Mi padre ahorraba muchísimo. Cada dólar que no se destinaba al alquiler, la comida o las necesidades básicas, lo guardaba. Tenía una lata de café escondida en el fondo del armario, y cada semana metía dinero en efectivo. Mi madre también trabajaba, limpiando casas para algunas de las familias adineradas dueñas de viñedos y bodegas. Salía de casa a las 6 de la mañana, y a veces no llegaba hasta las 7 de la noche, y se llevaba unos 40 o 50 dólares por un día completo de trabajo. Pero nunca se quejaba, ninguno de los dos. Simplemente trabajaban, ahorraban y planeaban algo mejor. En 1965, cuando yo tenía 3 años y Carlos era apenas un bebé, se puso a la venta un pequeño rancho. Tenía 80 hectáreas, la mayor parte no apta para la vid, porque el suelo era demasiado rocoso y las laderas demasiado empinadas. El anterior dueño había criado ganado, pero ya era demasiado mayor para administrar la propiedad, y sus hijos no la querían. El precio de venta era de $32,000, lo cual podría no parecer mucho ahora, pero en 1965 era una fortuna para gente como mis padres. Mi padre ya tenía ahorrados unos $8,000 para entonces. Recurrió a todos los bancos del condado para conseguir un préstamo, pero nadie le prestó dinero a un trabajador mexicano de viñedos con un inglés limitado y sin historial crediticio. Nadie, excepto un hombre, el dueño de un viñedo llamado Thomas Henderson, para quien mi padre había trabajado desde que llegó a California. Henderson le prestó a mi padre $24,000 al 6% de interés, con un acuerdo de pago de que mi padre se lo devolvería en 15 años. Mi padre compró ese rancho en 1965 y pasó los siguientes 30 años pagando el préstamo y construyendo algo real en ese terreno. Siguió trabajando en los viñedos durante el día, pero todas las noches y todos los fines de semana trabajaba en el rancho. Construía cercas, despejaba maleza, plantó árboles frutales, sobre todo nogales, porque podían crecer en ese suelo rocoso. Construyó un pequeño granero. Finalmente, cuando yo tenía 10 años, construyó una casa nueva. Una casa de verdad con 4 dormitorios y 2 baños. Nos mudamos de ese pequeño alquiler a una casa que mi padre construyó con sus propias manos, con la ayuda de otros trabajadores y de mí, aunque era solo un niño. Recuerdo darle herramientas, sujetar las tablas mientras él martillaba, mezclar hormigón, pintar paredes. Carlos era demasiado joven para ayudar mucho, pero yo estuve ahí en todo. Mi padre terminó de pagarle a Thomas Henderson en 1980, justo a tiempo, 15 años después de que comprara la propiedad. Henderson falleció 2 años después y dejó una nota en su testamento que decía que mi padre era el hombre más honorable que había conocido. Esa nota está enmarcada y colgada en lo que solía ser el dormitorio de mis padres. Aprendí todo sobre el trabajo duro de mi padre. Cómo arreglar una cerca, cómo podar árboles, cómo administrar la tierra, cómo ahorrar dinero y planificar el futuro, cómo cumplir tu palabra y pagar tus deudas. Pero también aprendí algo más observándolo, algo que cobraría importancia más adelante en esta historia. Aprendí que la tierra no es solo una propiedad. La tierra es un legado. La tierra es lo que dejas a tus hijos. La tierra es la prueba física de que tu vida significó algo, de que construiste algo que perdurará. Mi padre solía decir que un hombre que posee tierras nunca puede estar completamente quebrado, porque siempre tiene algo sólido bajo sus pies. Ese rancho era el trabajo de su vida. Cada árbol, cada poste de la cerca, cada piedra del camino de entrada representaban horas de su trabajo
y sus sueños para el futuro de su familia. Y ahora, sentado en el despacho de ese abogado, 43 años después de que mi padre comprara ese lugar, miraba los papeles que decían que todo pertenecía a Carlos, mi hermano menor, que no había contribuido en absoluto a la construcción ni al mantenimiento de esa propiedad, que se había ido de casa a los 18 años y rara vez miraba atrás, quien había fracasado en todos los negocios que había intentado y quien, al final, había convencido a nuestra madre moribunda para que le diera todo. Pero me estoy adelantando. Déjenme retroceder y contarles sobre Carlos, porque necesitan entender quién es para entender por qué sucedió esto. Carlos y yo nunca fuimos cercanos, ni siquiera de niños. Compartimos habitación durante todos esos años, pero fuimos personas diferentes desde el principio. Yo era como mi padre, serio y centrado en el trabajo y la responsabilidad. Carlos era diferente. Era encantador y divertido, y todos lo querían, especialmente mi madre. Podía hablar para salir de cualquier problema. Cuando éramos niños y algo salía mal, Carlos siempre podía convencer a nuestros padres de que no era su culpa, o que no lo decía en serio, o que había aprendido la lección, y nunca lo volvería a hacer. Me castigaron por cosas que Carlos hizo, más de una vez, porque era muy bueno redirigiendo la culpa o poniendo excusas. Mi madre, en particular, tenía debilidad por él. Era su bebé, e incluso cuando creció, lo trató como si no pudiera hacer nada malo. Cuando Carlos estaba en la preparatoria, apenas se graduó. No le importaba la escuela, no le veía el sentido. Mi padre quería que aprendiera un oficio, que trabajara con las manos como nosotros, pero Carlos tenía otras ideas. Quería ser empresario, quería ganar dinero sin ensuciarse las manos. Hablaba de sus grandes planes, de cómo iba a fundar empresas, ganar millones y vivir en una casa enorme en San Francisco. Mi padre escuchaba y asentía, pero podía ver la decepción en sus ojos. Después de graduarse de la preparatoria en 1984, Carlos se fue de casa casi de inmediato. Se mudó a San José y se involucró en una especie de plan de marketing multinivel, vendiendo suplementos, productos de limpieza o algo por el estilo. Llamaba a casa de vez en cuando y le contaba a mi madre lo exitoso que era, cuánto dinero ganaba, que estaba a punto de comprarse un coche nuevo. Pero cada vez que venía de visita, terminaba pidiéndole dinero a mi padre. Solo un préstamo, decía. Solo para aguantar hasta que llegara su gran cheque de comisión. Solo para ayudar con el alquiler porque su compañero de piso se había mudado inesperadamente. Mi padre le daba dinero, 200 por aquí, 500 por allá, y Carlos prometía devolvérselo. Nunca lo hizo. A lo largo de los años, Carlos intentó una cosa tras otra. Intentó empezar un negocio de importación y exportación, pero no consiguió financiación. Se dedicó al sector inmobiliario durante un tiempo. Consiguió la licencia y todo, pero nunca vendió nada. Intentó abrir un restaurante, le pidió prestados $15,000 a mi padre para ello, y el local duró 8 meses antes de quebrar. Cada vez que algo fallaba, Carlos tenía una explicación. Su socio lo había estafado. La economía estaba mal. No era el momento oportuno. Tuvo mala suerte. Nunca fue culpa suya. Y cada vez mi madre lo defendía. Le decía a mi padre que Carlos solo necesitaba una oportunidad más, que estaba haciendo todo lo posible, que teníamos que mantener a la familia pasara lo que pasara. Mi padre negaba con la cabeza, pero le daba a Carlos otra oportunidad, otro préstamo, otra inversión en cualquier plan que tuviera en marcha. Vi este patrón repetirse probablemente una docena de veces a lo largo de 20 años. Mientras tanto, tomé un camino diferente.
Obtuve mi licencia de contratista a los 25 años. Fundé mi propia constructora, especializándome en casas a medida y reformas en la región vinícola. Hice un buen trabajo, llegué a tiempo, cobré precios justos y traté a mis trabajadores con respeto. Mi negocio creció lenta pero constantemente. Me casé a los 28 años con una mujer llamada Patricia, a quien conocía desde la secundaria. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Sofía. Compramos una casa en Santa Rosa, un lugar modesto, pero era nuestro. Ayudaba a mi padre a mantener el rancho. Pasaba los fines de semana allí trabajando en proyectos, haciendo mejoras y manteniendo el lugar en buen estado. Cuando mi padre se hizo demasiado mayor para el trabajo pesado, me encargué de la mayor parte del mantenimiento del rancho. Contraté gente para ayudar a cosechar las nueces, para mantener el sistema de riego y para manejar los grandes proyectos. Nunca le pedí dinero a mi padre después de cumplir los 18. Todo lo que construí, lo construí con mis propias manos y mi propio dinero. Pensaba que eso era lo que se suponía que debía hacer. Pensaba que eso era lo que significaba ser hombre. Mi padre murió en 2012. Tenía 73 años. Había sufrido un infarto mientras trabajaba en el huerto de nogales y se desplomó mientras revisaba las tuberías de riego. Fui yo quien lo encontró. Fui al rancho para ayudarlo con la reparación de una cerca y lo encontré tirado en la tierra, entre los árboles. Ya se había ido cuando llegué. Eso fue hace 12 años y todavía pienso en ello todos los días. Encontrarlo así, saber que murió haciendo lo que amaba, trabajando la tierra que había dedicado su vida a construir. En su funeral, Carlos pronunció un discurso sobre el gran padre que había sido, sobre todas las lecciones que nos había enseñado, sobre el legado que había dejado. Quienes no lo conocían bien probablemente pensaban que Carlos era un hijo devoto, pero yo sabía la verdad. Carlos no había visitado a nuestro padre más de 4 o 5 veces en los últimos 10 años de su vida. No había ayudado con el rancho. No había llamado con regularidad. Se había perdido cumpleaños y días festivos. Pero él apareció en el funeral e hizo el papel del hijo afligido. Y mi madre lo creyó porque quería creerlo. Tras la muerte de mi padre, mi madre lo heredó todo. El rancho, la casa, todo. Tenía 70 años entonces y gozaba de relativamente buena salud. Mi padre había dejado claro muchas veces a lo largo de los años que quería que el rancho finalmente pasara a mis manos. No porque me quisiera más que a Carlos, sino porque yo era quien se preocupaba por él, quien entendía lo que significaba, quien lo había ayudado a construirlo y mantenerlo. Se lo había dicho a varias personas, incluido el abogado que gestionaba su patrimonio. Pero legalmente, todo le correspondía primero a mi madre. Y lo que ella hiciera con él después era cosa suya. En ese momento no me preocupaba. Mi madre sabía lo mucho que el rancho significaba para mí. Sabía que yo era quien había estado ahí, quien había ayudado, quien entendía el llegado. Me había dicho varias veces a lo largo de los años que, cuando ella muriera, el rancho sería mío. Carlos podría tener algo de dinero, tal vez la casa en el pueblo que habían alquilado, pero el rancho sería mío. Le creí, confié en ella. Ese fue mi primer error. Durante los primeros años tras la muerte de mi padre, todo parecía ir bien. Mi madre seguía viviendo en la casa del rancho. Era independiente y capaz. Seguía conduciendo y gestionando sus propios asuntos. La visitaba al menos 2 veces por semana, normalmente más. La ayudaba con lo que hiciera falta en casa. Cenábamos juntos. Me contaba historias de mi padre, de sus primeros años en California, de las dificultades y los triunfos. Me preguntaba por mis hijos, por Patricia, por mi negocio. Éramos muy unidos.
o al menos eso creía. Carlos me visitaba unas 2 veces al año, normalmente en Navidad y quizá el Día de la Madre. Se quedaba unas horas, encantaba a mi madre con historias sobre lo que estuviera haciendo. Prometía visitarla más a menudo y luego desaparecía durante meses. Pero cada vez que venía, mi madre se iluminaba. Estaba tan feliz de verlo. Su bebé, el menor, el que se escapó y se hizo famoso en la ciudad, aunque en realidad no había llegado a serlo. La primera señal de que algo andaba mal llegó a principios de 2018. Mi madre me llamó un día y me dijo que tenía problemas para recordar cosas. Al principio, pequeñas cosas. Olvidaba dónde había dejado las llaves. Empezaba a contarme una historia y luego perdía el hilo. Se repetía, contándome la misma historia 3 veces en una sola conversación. La llevé al médico y tras unas pruebas, el médico dijo que parecía demencia en fase inicial. Probablemente Alzheimer. No podían hacer mucho más que controlarla e intentar mantenerla cómoda y segura. El médico dijo que algunas personas decaen lentamente a lo largo de muchos años, mientras que otras lo hacen rápidamente. No sabríamos en qué categoría encajaba mi madre hasta que viéramos cómo progresaba la situación. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi padre había muerto hacía apenas 6 años, y ahora me enfrentaba a la posibilidad de perder a mi madre por esta cruel enfermedad que le robaría los recuerdos y la personalidad antes de acabar con su vida. Aumenté mis visitas. Empecé a ver a mi madre 4 o 5 veces por semana en lugar de 2. Noté que el deterioro se aceleró durante el año siguiente. Para 2019 tenía problemas de memoria importantes. Olvidaba las conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Se confundía con el año, a veces pensando que mi padre seguía vivo. Empezó a tener problemas para administrar sus finanzas, pagando las facturas tarde o incluso olvidándose de pagarlas. Le hablé de mudarse a una residencia de ancianos, pero se negó. Quería quedarse en la casa que mi padre había construido. Lo entendí, así que contraté a un auxiliar de salud a domicilio para que viniera 5 días a la semana para ayudarla. Contraté una empresa para que administrara la finca, ya que yo no podía estar allí todos los días, y mi madre ya no podía con eso. Carlos no la visitaba con más frecuencia que antes. Cuando lo llamaba para contarle sobre el estado de nuestra madre, expresaba su preocupación y prometía venir a verla pronto, pero pasaban las semanas y no aparecía. A principios de 2020, justo antes de la pandemia, Carlos empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio pensé que quizá por fin se había dado cuenta de la gravedad de la situación y quería pasar tiempo con nuestra madre antes de que fuera demasiado tarde. Me alegró verlo tomar la iniciativa, pero luego empecé a notar cosas que me inquietaban. Carlos venía de visita cuando yo no estaba. La auxiliar de salud a domicilio me contó que Carlos había estado preguntando a nuestra madre sobre sus finanzas, sobre el rancho, sobre sus planes para su patrimonio. Dijo que Carlos la había convencido para que le dejara revisar algunos de sus documentos financieros y que quería ayudarla a organizar las cosas. Sentí un nudo en el estómago al oír eso. Llamé a Carlos y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que solo intentaba ayudar, que nuestra madre necesitaba a alguien que se asegurara de que sus asuntos estuvieran en orden. Le dije que yo ya me estaba encargando de todo eso, que había estado administrando sus finanzas, su atención médica y todo lo demás durante los últimos 2 años. Se puso a la defensiva y dijo que tenía tanto derecho como yo a involucrarse, que ella también era su madre. Era cierto, por supuesto, era su madre. Pero ¿dónde había estado durante la última década? ¿Dónde había estado cuando nuestro padre se moría? ¿Dónde había estado cuando nuestra madre empezó a decaer?
Había estado ausente, ahí estaba. Pero ahora, de repente, estaba interesado en las finanzas de nuestra madre y sus planes patrimoniales. Debía haber previsto lo que se avecinaba, pero no quería creer que mi propio hermano hiciera lo que terminó haciendo. Quería creer que por fin se comportaba como un hijo, que se preocupaba por nuestra madre y quería ayudarla. Pero fui ingenuo, fui estúpido. Confié en la familia y esa confianza estaba a punto de costármelo todo. En el verano de 2020, durante la pandemia, cuando las visitas eran difíciles, Carlos, de alguna manera, convenció a nuestra madre de cambiar su plan patrimonial. No sé exactamente qué le dijo, no sé qué mentiras le contó, ni qué miedos explotó. Pero la convenció, en su estado mental debilitado, de que estaba tratando de aprovecharme de ella, de que planeaba internarla en una residencia de ancianos y vender el rancho, de que solo la ayudaba porque quería heredar todo. Nada de eso era cierto, pero Carlos plantó esas semillas en su mente confusa y arraigaron. Encontró un abogado, no el abogado de la familia que había llevado el patrimonio de mi padre y que conocía nuestra historia familiar, sino un tipo que Carlos encontró que no nos conocía y no hizo preguntas. Llevó a nuestra madre a la oficina del abogado y le hizo firmar nuevos documentos. Todo pasó a Carlos: el rancho, la casa, la propiedad alquilada, las cuentas bancarias, todo. Nuestra madre, en su estado de demencia, firmó los documentos que cedían todos sus bienes al hijo que la había abandonado durante la mayor parte de su vida adulta. No me enteré de nada de esto hasta después de la muerte de nuestra madre. Falleció en marzo de 2024, hace apenas unos meses. La demencia había avanzado tanto que ya no me reconocía en sus últimas semanas. A veces pensaba que era mi padre, o que era algún trabajador que había venido a ayudar en el rancho. Otras veces parecía no saber quién era yo en absoluto, pero recordaba a Carlos. Incluso al final, incluso cuando no recordaba mi nombre, se le iluminaba la cara cuando Carlos entraba en la habitación. Lo llamaba su bebé, su hijo menor, su niño especial. Me rompió el corazón, pero me dije a mí misma que al menos tenía un hijo al que aún podía reconocer y en el que encontrar consuelo. No sabía entonces que Carlos ya nos había robado todo a ambos. No sabía que mientras estaba sentada con ella en sus últimos días, leyéndole, tomándole la mano, asegurándome de que estuviera cómoda, Carlos ya se había asegurado de que no me quedara nada después de su muerte. El funeral fue pequeño, solo la familia y algunos viejos amigos que aún vivían. Carlos y yo pronunciamos panegíricos. Hablé de la fortaleza de nuestra madre, de cómo llegó a este país sin nada y construyó una vida con trabajo duro y sacrificio. Hablé de su amor por su familia y su devoción por mi padre. Hablé del rancho y lo que había significado para ambos. Carlos habló de lo maravillosa que había sido como madre, de todas las lecciones que le había enseñado, de cuánto la extrañaría. La gente lloró. Nos abrazaron a ambos. Nadie sabía qué estaba a punto de suceder. Una semana después del funeral, el abogado me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Fue entonces cuando me enteré. Fue entonces cuando me senté en ese sillón de cuero y miré los documentos que decían que todo lo que mis padres habían construido pertenecía a Carlos. El abogado, un hombre llamado Richard Morrison, a quien no conocía, explicó que nuestra madre había cambiado su plan patrimonial 2 años antes. Tenía una copia de su firma, tenía la documentación, todo era legal y vinculante. Cuando le pregunté a Morrison si había evaluado la capacidad mental de nuestra madre cuando firmó esos documentos, si había confirmado que entendía lo que hacía, se sintió incómodo.
Dijo que Carlos le había asegurado que su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Dijo que parecía estar bien cuando vino a la oficina, que había respondido a sus preguntas adecuadamente y que había firmado los documentos voluntariamente. Miré a Carlos. Estaba sentado allí con su traje barato, el que probablemente compró en Men's Wearhouse para el funeral, y tenía una expresión en el rostro que había visto miles de veces. Era la misma expresión que tenía cuando éramos niños, y él se las arreglaba para salir de los problemas. Una mezcla de falsa inocencia y satisfacción apenas disimulada. Sabía exactamente lo que había hecho. Había esperado a que la mente de nuestra madre fallara, a que estuviera vulnerable y confundida, y la había manipulado para que se lo diera todo. Había robado mi herencia, había robado el legado de mi padre, había robado la tierra que 4 generaciones de nuestra familia habían construido y mantenido, y estaba sentado allí pensando que se había salido con la suya. Sentí una rabia como nunca antes. Quería extender la mano por encima de ese escritorio y hacerle daño. Quería gritarle, contarle a todos en esa oficina lo que realmente había hecho, pero no lo hice. En cambio, me tomé 10 largos segundos para pensar. Miré los documentos, miré a Carlos, miré al abogado, y entonces dije 3 palabras que nadie esperaba. Aceptó esto. Morrison parecía confundido. Carlos parecía sorprendido. Morrison dijo: «Señor Reyes, tiene derecho a impugnar este testamento. Si cree que su madre carecía de la capacidad mental para tomar estas decisiones, puede impugnarlo en los tribunales. Tengo la obligación de decírselo». Asentí. «Lo entiendo», dije, «pero no voy a impugnarlo. Si mi madre quería que Carlos lo tuviera todo, así debería ser. Respeto sus deseos». Eso era mentira, por supuesto. No respeté esos deseos porque en realidad no eran los suyos. Eran los deseos de Carlos, ejecutados mediante la manipulación de una mujer moribunda con demencia. Pero lo dije de todos modos porque ya había empezado a formular un plan. Verá, lo que pasa con Carlos es que siempre ha estado tan centrado en conseguir lo que quiere que nunca se detiene a pensar si lo que recibe realmente vale la pena. Vio un rancho que valía millones de dólares y un legado familiar, y lo quería para sí mismo. Pero nunca se molestó en mirar más a fondo. Nunca se hizo las preguntas adecuadas. Nunca hizo la debida diligencia, y eso iba a ser su perdición. Le estreché la mano a Morrison, salí de la oficina. Carlos me siguió hasta el estacionamiento. Y por primera vez en toda la reunión, me habló directamente. «Miguel», dijo, «sé que probablemente te parezca injusto, pero mamá quería que yo me quedara con el rancho. Me dijo que estaba preocupada por ti, que intentabas presionarla, que querías vender el lugar. Solo intentaba proteger sus intereses. Cada palabra era mentira, y ambos lo sabíamos». Me giré para mirarlo. «Carlos», dije, «el rancho ahora es tuyo. Espero que sepas qué hacer con él». Sonrió, con esa misma sonrisa encantadora que lo había sacado de apuros toda la vida. «No te preocupes por mí, hermano. Sé exactamente lo que hago. Esta propiedad vale al menos 4 millones en el mercado libre. Ya hablé con un agente inmobiliario. Voy a venderla, probablemente a uno de esos técnicos que quieren una casa de fin de semana en la región vinícola. Pagaré mis deudas, invertiré el resto y quizá finalmente inicie ese negocio que he estado planeando. 4 millones de dólares. Eso era lo que él creía que valía el rancho, y tal vez, en teoría, lo era. Pero a Carlos nunca se le habían dado bien los detalles. Nunca se le había dado bien ver más allá de la superficie. Y eso le iba a costar todo. Regresé a casa esa noche y me senté con Patricia. Le conté lo sucedido. Estaba furiosa. Quería que me opusiera, que contratara un abogado, impugnara el testamento y expusiera lo que Carlos había hecho.
Mis hijos sentían lo mismo, pero les dije que tenía un plan diferente. Les dije que a veces la mejor venganza es darle a alguien exactamente lo que quiere. Patricia me miró como si estuviera loca. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Te acaba de robar la herencia. Manipuló a tu madre y se llevó todo lo que tu padre había ganado con su trabajo. ¿Y vas a dejar que se lo quede? Me serví un whisky, algo que rara vez hago, y le conté lo que sabía, y Carlos desconocía. Le conté la situación financiera del rancho, la verdadera situación financiera que solo yo entendía porque era quien lo había administrado durante la última década. Y mientras se lo explicaba, vi cómo su expresión pasaba de la ira a la comprensión, y luego a algo que podría haber sido admiración. «Vas a dejar que se destruya», dijo. «No voy a dejar que haga nada», respondí. «Solo le daré exactamente lo que pidió, y me haré a un lado, para ver qué pasa». Esto es lo que Carlos no sabía. Esto es lo que nunca se molestó en averiguar, porque estaba tan concentrado en el valor de la propiedad que nunca revisó los pasivos. Primero, estaban los impuestos prediales. Mi madre no había pagado los impuestos prediales del rancho en casi 3 años. Las facturas habían estado llegando, pero en su confusión y deterioro mental, las había ignorado o se había olvidado de ellas. Yo había estado pagando los impuestos prediales de mi propio bolsillo para evitar que el rancho entrara en ejecución hipotecaria, porque asumí que eventualmente heredaría el lugar y esos pagos valdrían la pena. Pero una vez que Carlos robó la herencia, dejé de pagar. La factura pendiente del impuesto predial, con multas e intereses, ahora era de $87,000 y seguía creciendo. Esa deuda seguía con la propiedad y tendría que ser pagada por quien fuera el dueño. Segundo, estaba el problema del viejo huerto de nogales. En la década de 1970, mi padre había usado algunos productos químicos agrícolas que eran comunes en ese entonces, pero que luego resultaron ser peligrosos para el medio ambiente. Había dejado de usarlos una vez que se conocieron los peligros, pero la contaminación seguía presente en el suelo. Hacía unos 5 años, el condado había realizado pruebas ambientales en varias propiedades agrícolas como parte de una iniciativa de protección de las aguas subterráneas. Nuestro rancho había dado positivo por niveles elevados de varias sustancias químicas peligrosas. El condado había emitido un aviso indicando que la propiedad necesitaría una remediación ambiental, lo que implicaba retirar la tierra contaminada y reemplazarla, un proceso que costaría entre $400,000 y $800,000, dependiendo de la magnitud de la contaminación. Mi padre había estado trabajando con el condado para desarrollar un plan de remediación, pero luego falleció. Se suponía que mi madre continuaría ese proceso, pero debido a su demencia, no se hizo nada. El problema permaneció en el limbo durante años, pero el requisito legal de remediación no había desaparecido. Carlos ahora era dueño de una propiedad con una enorme obligación de limpieza ambiental. En tercer lugar, y este era el punto clave, Carlos nos había mentido a mí y a nuestra madre durante años sobre la magnitud de sus problemas financieros. Yo sospechaba, así que aproximadamente 1 año antes de que nuestra madre falleciera, investigué un poco. Contraté a un investigador privado para que investigara los negocios y la situación financiera de Carlos. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Carlos debía dinero a todas partes. Tenía una deuda de tarjetas de crédito de unos $120,000. Había solicitado varios préstamos personales a prestamistas en línea con intereses desorbitados, debiendo otros $75,000. Había invertido en una especie de esquema de criptomonedas que fracasó y había pedido prestado dinero a personas muy desagradables para realizar esa inversión.
Esas personas ahora buscaban recuperar su dinero, que ascendía a unos $85,000. Y aquí está el truco. Hace 3 años, cuando Carlos intentaba emprender otro negocio, pidió un préstamo a una entidad crediticia comercial y convenció a nuestra madre, durante una de sus escasas visitas, de firmar un documento que ponía el rancho como garantía. Nuestra madre, que ya empezaba a mostrar síntomas de demencia, lo firmó sin entender bien lo que hacía. Ese préstamo era de $250,000 y Carlos lo había dejado de pagar hacía 8 meses. La entidad crediticia había iniciado un proceso de ejecución hipotecaria, pero habían tardado en hacerlo debido a complicaciones legales durante la pandemia. Ese gravamen seguía sobre la propiedad. Carlos debía $250,000 más multas y honorarios legales, probablemente cerca de $300,000 en total, garantizados por el rancho. Así que vamos a sumar. Impuestos sobre la propiedad, $87,000. Remediación ambiental, conservadoramente, $600,000. El gravamen del préstamo comercial de Carlos, alrededor de $300,000. Eso es un poco menos de 1 millón en pasivos asociados a la propiedad, sin siquiera contar las deudas personales de Carlos. El rancho podría valer 4 millones en el mercado abierto si estuviera vendiendo una propiedad limpia, pero no puede vender una propiedad con todos estos problemas sin revelarlos. E incluso si pudiera, tendría que pagar estas deudas para limpiar el título. Entonces, el valor neto real de la propiedad era más bien de 3 millones, en el mejor de los casos. Pero aquí es donde se pone interesante. Debido a los requisitos de remediación ambiental, cualquier comprador exigiría que la limpieza se completara antes de la compra, lo que Carlos no podía permitirse, o exigirían una reducción masiva del precio para cubrir los futuros costos de limpieza. Eso reduciría al menos otros $800,000 del precio de compra, ya que los compradores querrían un margen adicional al costo estimado de limpieza. Así que ahora estamos viendo un precio de venta realista de quizás 2.2 millones, menos el millón en deudas existentes, lo que deja a Carlos con quizás 1.2 millones. No es nada, pero no la fortuna que esperaba. Pero espere, hay más. El proceso de ejecución hipotecaria de ese gravamen de $300,000 ya estaba en marcha. Una vez que Carlos tomó posesión de la propiedad, el prestamista pudo acelerarlo. Habían estado postergando el proceso porque estaban lidiando con una anciana con demencia, lo que creaba una mala imagen y posibles complicaciones legales. Pero ahora la propiedad pertenecía a Carlos. Un hombre de mediana edad y sano que había solicitado el préstamo en primer lugar. El prestamista podría, y lo haría, actuar con firmeza para cobrar. Le darían a Carlos quizás 60 días para pagar la cantidad total adeudada, y si no podía pagar, ejecutarían la hipoteca y se quedarían con la propiedad. Y Carlos no podía pagar. No tenía 300,000, no tenía 30,000, estaba en la ruina. La única manera de pagar esa deuda sería vendiendo la propiedad, pero vender propiedades lleva tiempo. Incluso en un mercado al alza, vender un rancho de 200 acres con problemas ambientales y complejos problemas de título podía llevar de 6 meses a 1 año. No tenía 6 meses. Tenía 60 días, quizá 90 si conseguía una prórroga. Y eso suponiendo que siquiera supiera de todos estos problemas, lo cual desconocía porque nunca hizo las preguntas adecuadas. Simplemente vio el valor de la propiedad y asumió que se había ganado la lotería. La situación del impuesto predial era similar.
Una vez que el condado se dio cuenta de que la propiedad se había transferido a Carlos, aceleraron sus gestiones de cobro. Le enviaron una demanda de pago inmediato de los 87.000 lotes adeudados. Si no pagaba en 30 días, iniciarían su propio proceso de ejecución hipotecaria. Así que Carlos tendría 2 procesos de ejecución hipotecaria simultáneos, uno del prestamista comercial y otro de la autoridad fiscal del condado, ambos exigiendo dinero que no tenía, ambos amenazando con quitarme la propiedad que me acababa de robar. Fue hermoso, en cierto modo terrible, y no tuve que hacer nada más que dar un paso atrás y observar cómo sucedía. Había estado protegiendo esa propiedad de estas consecuencias durante años, pagando los impuestos, gestionando los problemas ambientales, manteniendo a raya a los acreedores. En el momento en que dejara de hacer esas cosas, todo el castillo de naipes se derrumbaría, y se derrumbaría sobre Carlos. Pero soy una persona meticulosa. Quería asegurarme por completo de que Carlos asumiera todas las consecuencias de lo que había hecho. Así que hice algunas llamadas. Llamé a la oficina del asesor fiscal del condado y les informé de la transferencia de propiedad del rancho. Les proporcioné amablemente la información de contacto y la dirección actual de Carlos. Llamé al prestamista comercial que tenía el gravamen y les informé de la transferencia de propiedad. Llamé a la Oficina de Protección Ambiental del condado y les dije lo mismo. Todas estas agencias me agradecieron la información y me aseguraron que se pondrían en contacto con el nuevo propietario para tratar los asuntos pendientes. Simplemente estaba siendo un ciudadano servicial, asegurándome de que todos tuvieran la información correcta. No hay nada de malo en eso. Luego hice otra cosa. Llamé a mi primo Roberto, abogado inmobiliario en San Francisco. Le expliqué la situación y le pedí que redactara una carta en nombre de un familiar preocupado para varios agentes inmobiliarios del condado de Sonoma. La carta describía los problemas ambientales de la propiedad, los gravámenes fiscales y el proceso de ejecución hipotecaria. Se advertía que cualquier agente que aceptara una oferta para esta propiedad debía realizar una diligencia debida exhaustiva y garantizar la divulgación completa a los compradores potenciales, ya que existían importantes responsabilidades legales y ambientales que podrían exponer tanto al vendedor como al agente a demandas si no se divulgaban adecuadamente. Roberto envió la carta a unas 20 agencias diferentes de la zona. Era perfectamente legal. Toda la información era veraz, pero significaba que, incluso si Carlos intentaba vender la propiedad rápidamente, tendría muchas dificultades para encontrar un agente dispuesto a aceptar la oferta, y cualquier agente que lo hiciera insistiría en la divulgación completa y probablemente no encontraría un comprador dispuesto a tocarla. Propiedad con todos sus problemas. Una semana después de la reunión en la oficina de Morrison, recibí mi primera llamada de Carlos. «Miguel», dijo con voz tensa, «necesito hablarte de algo. Acabo de recibir una carta del condado sobre los impuestos prediales. Dicen que se deben 87.000. ¿Sabías de esto?» Tuve que esforzarme para no reírme. «Ah, sí», dije con naturalidad. «Eso se ha ido acumulando durante unos años. Lo pagaba de mi bolsillo mientras mi madre vivía, pero pensé que una vez que falleciera y se liquidara la herencia, me lo reembolsarían. Pero como eres el único heredero, supongo que ahora es tu responsabilidad». Silencio al otro lado. «Luego, ¿pagabas los impuestos prediales?» «Sí», dije. Mamá ya no podía administrar esas cosas. No quería que el condado se quedara con el rancho, así que lo cubrí. Pensé que era una inversión para mi futura herencia. Pero las cosas no salieron así. Así que dejé de pagar después de su muerte. La propiedad ahora es tuya, así que los impuestos son tu responsabilidad. Más silencio. Luego, Miguel,
Deberías haberme contado esto. Me reí, no pude evitarlo. Carlos, no te he hablado de las finanzas del rancho en 20 años, porque nunca has estado involucrado en él en 20 años.